Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les habla nuevamente la profesora Mariela Soto y en esta oportunidad vamos a trabajar en la segunda clase de Ciencias Naturales. Entonces, como siempre, ¿cierto? Partimos señalando cuál va a ser el objetivo de nuestra clase y, como pueden ver acá en la presentación, el objetivo de hoy es conocer los aspectos básicos de la fecundación. La semana pasada estuvimos trabajando en relación a los aparatos de reproducción, ¿cierto? Tanto femenino como masculino, ¿ya? Los sistemas de reproducción. Vimos sus partes, cuáles eran sus funciones, y eso nos va a permitir hoy día poder también comprender de mejor manera cuáles son esos aspectos básicos de la fecundación, ¿ya? Entonces, a modo de introducción, recordemos que la reproducción humana, ¿ya? Que se relaciona con lo que vamos a ver hoy día en relación a la fecundación, ¿ya? Cuando hablamos de reproducción humana, hablamos de las personas, obviamente, ¿ya? En las cuales tenemos un tipo de reproducción sexual, ¿ya? Y en esta reproducción sexual se produce la unión de dos células llamadas células sexuales o gametos, ¿ya? Que en el fondo es lo que vamos a ver, ¿cierto? En relacionado con la fecundación, ¿ok? Partimos entonces con el concepto de fecundación para poder entender de qué estamos hablando, ¿ya? Y la fecundación es justamente lo que podemos ver acá en estas dos imágenes, ¿ya? Lo que observamos acá es la unión, en este caso, o cuando se están uniendo, un espermatozoide y un óvulo, ¿ya? Específicamente, ¿dónde? En las trompas de falopio, que es una de las estructuras, un conducto que existe en el sistema reproductor femenino que une el ovario con el óvulo, como es lo que vimos la semana pasada. ¿Ok? Entonces la fecundación es básicamente eso, ¿ya? La unión de un espermatozoide, ¿ya? Que es una célula sexual masculina, con un óvulo, que es la célula sexual femenina, ¿ya? Aquí tenemos también el óvulo representado a través de esta imagen y el espermatozoide está ingresando al interior de este óvulo, ¿ya? En palabras muy sencillas, eso es la fecundación, la unión de un espermatozoide con un óvulo que se produce específicamente ¿en qué lugar? En las trompas de falopio, ¿ya? Para poder entender mejor este proceso, veamos cuáles son estas células sexuales. En el caso del varón, la célula sexual con la que aporta es el espermatozoide, ¿ya? Hay millones de ellos, pero solamente uno es el que logra fecundar al óvulo, ¿ya? ¿Cuál es la estructura de un espermatozoide? Tenemos la cabeza, ¿ya? Tenemos el segmento intermedio. En la cabeza por adentro tenemos el núcleo y también tenemos el acrosoma que lo bordea en la punta y tiene una gran cola, ¿ya? Que es la que le permite obtener movimiento. La cabeza, por su parte, del espermatozoide está formado por el núcleo y el acrosoma, que es lo que nombré anteriormente. El segmento intermedio posee una gran cantidad de orgánulos llamados mitocondrias que liberan la energía necesaria para que el espermatozoide nade en su viaje hacia el óvulo. ¿Ya? Tiene que realizar un viaje más o menos largo, ¿cierto? Para poder llegar a fecundar un óvulo. Y por último, la cola, que era esa estructura más larga, ¿cierto? Contiene como única función agitarse para poder propulsar el espermio hacia el óvulo. O sea, es lo que le permite en el fondo poder tener movilidad, esta parte de acá de la cola. ¿Ok? Tenemos en el caso de la mujer el óvulo, ¿ya? Este es el órgano, perdón, la célula sexual femenina, ¿ya? Que específicamente se llama ovocito 2, ¿ok? Tiene una forma circular como la que pueden ver acá. Tiene básicamente dos componentes que son el núcleo, que está al interior, ¿cierto?, del óvulo, que contiene el genoma materno, o sea, la información genética de la mujer en este caso, de la mamá. Y también tiene una membrana, ¿ya? Una membrana citoplasmática, ¿ya? Que es la que está por fuera, ¿ya? Y está fundamentalmente formada por glucoproteínas indispensables para la unión específica de las células sexuales. ¿Ya? Tenemos esas dos partes, el núcleo, que está acá, ¿cierto? Y la membrana. Esas son las dos principales partes del óvulo, que es el órgano, perdón, la célula sexual femenina. ¿Ya? ¿Cuál es el recorrido entonces que realiza el espermatozoide para poder fecundar, para que se produzca este fenómeno de la fecundación?
¿ya? El espermatozoide ingresa a través de la vagina, ¿cierto? ¿Ya? Entra por el útero, ¿ya? Realiza este recorrido. Aquí sale recorrido del espermatozoide, que es el que está en verde, el recorrido del óvulo, que está en celeste, y aquí el recorrido del embrión, que es cuando ya se produce posterior a la fecundación, que vamos a ver después también. ¿Ya? Entra el espermatozoide. En realidad entran millones de espermatozoides, ¿ya? Pero como les digo, es solamente uno el que logra fecundar. Cuando se produce la fecundación, porque en ocasiones no se produce, ¿ya? Entonces entra al útero y por el útero, ¿cierto? Empieza a salir por este conducto que ya sabemos que son las trompas de falopio, ¿ya? Por otro lado, aquí se están produciendo los óvulos en el ovario, ¿ya? Que sabemos que se conecta al útero también por las trompas de falopio. Entonces, en el fondo, siguen este recorrido y se encuentran acá, como en esta vueltecita. Se encuentra el óvulo con el espermatozoide. Y ahí se produce la fecundación. Ahí se unen finalmente el espermatozoide con el óvulo. ¿Ok? Repito nuevamente entonces. Entra el espermatozoide por la vagina, ingresa al útero, del útero pasa a la trompa de falopio y se encuentra acá con el óvulo que a su vez salió del ovario en esa dirección y se encuentran aquí en la vuelta de las trompas de falopio y ahí es donde se produce la fecundación, que como bien dijimos al comienzo es la unión del espermatozoide con el óvulo. ¿Ya? Y luego ya viene otra etapa que es la que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Y el óvulo, o sea, la fecundación, ¿cierto? Que se produce acá, después pasa a otra etapa hasta luego continuar su recorrido e implantarse en el útero. ¿Ya? Pero eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que sucede cuando se une este óvulo con el espermatozoide? ¿Ya? Se forma una nueva célula que se llama cigoto. ¿Ya? Esta unión del óvulo con el espermatozoide da paso a la formación de una nueva célula que se llama cigoto. Y aquí tenemos, más que cualquier otra cosa, la fusión del espermatozoide con el óvulo. Lo que en un principio estaban separados, ahora están unidos en un cigoto. ¿Ya? Por eso ahora vamos a ver la formación y evolución del cigoto. El cigoto, ¿qué es lo que es? Es la célula resultante de la unión del gameto masculino, que es el espermatozoide, con el gameto femenino, que es el óvulo, ¿ya? En la reproducción sexual de los organismos. O sea, producto de la fecundación, se forma el cigoto. ¿Ok? Esa es la palabra que se le da a esta nueva célula que se forma producto de la fecundación. ¿Qué sucede después de la concepción, ¿cierto? O que ya se ha formado el cigoto. Aproximadamente 30 horas después de la concepción, ya de la fecundación, el cigoto se comienza a dividir sus células por las trompas de falopio, ¿ya? Ese cigoto empieza a dividirse. Eso es lo que sucede, ¿ya? Y se empieza a multiplicar progresivamente en dos, ¿ya? Pasa de ser una sola célula a dos, ¿ok? Y finalmente, 7 días después de la fecundación, el cigoto se establece en la pared del útero, ya convertido en embrión, ¿ok? Entonces volvemos a nuestra imagen que teníamos acá. Se produjo la fecundación, se unió el espermatozoide con el óvulo, ¿ya? Y se forma el que ya sabemos, ¿cierto? Es el cigoto, esa nueva célula, ¿ok? Y ese cigoto empieza a avanzar por este conducto, ¿cierto? Que son las trompas de falopio, empieza a avanzar, pero en la medida que empieza a avanzar se empieza a dividir, ¿ya? Se divide en dos, después se divide en cuatro, ¿cierto? Se divide en varias partes hasta llegar al útero y se implanta y se queda quieto, se queda ahí. ¿Por qué? Porque iba a empezar una nueva etapa, que es la etapa embrionaria, ¿ya? Eso es lo que mencionábamos anteriormente. Aquí tenemos cómo se va dividiendo este cigoto en la medida que va recorriendo las trompas de falopio, ¿ya? Tenemos en primera instancia el cigoto que se formó del espermatozoide con el óvulo y en la medida que empieza a avanzar por las trompas de falopio se empieza a dividir, ¿ya? Y esas divisiones, cada una se llama blastómeros, ¿ya? Se empieza a dividir en 2, en 4, en 8, así sucesivamente hasta formar una mórula, ¿ya? Mórula se llama cuando ya tiene
hartos blastómeros, ¿cierto? Está dividido en varios blastómeros. Y ahí lleva ese nombre porque tiene como la forma de una mora, ¿ya? Por eso se llama mórula. Y finalmente se forma una blástula, que es la que finalmente se implanta en el útero, se queda ahí, ¿ya? Y es la que permite que posteriormente se pueda pasar al proceso embrionario. Con la división del cigoto, entonces, se inicia una nueva etapa del desarrollo humano, ¿ya? Que es el proceso embrionario, el cual a su vez dará paso a la etapa fetal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se empieza a dividir el cigoto, ¿ya? Llega al útero, se implanta y comienza la etapa embrionaria, ¿ya? Donde empieza a crecer este bebé. Y posterior a la etapa embrionaria se da paso a la etapa fetal, ¿ya? En donde empiezan a crecer los órganos del bebé, ¿cierto? Y empieza a desarrollarse en las diferentes semanas, ¿cierto? En la medida que vaya avanzando el embarazo, ¿ya? Ese es más o menos en general el proceso, ¿cierto? De la división del cigoto y en lo que termina, ¿ya? Que es el embrión implantado en el útero y posteriormente la etapa fetal, ¿ya? Y aquí volvemos nuevamente al recorrido, ¿cierto? Para que podamos entenderlo, el proceso de la fecundación, entra los espermatozoides, ¿cierto? Logra llegar uno, aquí se ven que vienen varios, ¿ya? Logra llegar solamente uno, ¿cierto? A este útero que también salió de por acá, salió del ovario, ¿ya? Se unen y al unirse forman un cigoto, ¿ya? Forman un cigoto y este cigoto empieza a avanzar por la trompa de Falopio y empieza a dividirse, ¿ya? Empieza a dividirse en blastómeros, ¿cierto? Forma una mórula, una blástula que se implanta en el útero, queda ahí, ¿ya? Y permite que comience la etapa embrionaria, ¿ya? Del bebé y posteriormente la etapa fetal, ¿ya? Y aquí es donde empieza a crecer el bebé, al interior del útero, ¿ok? Entonces, el proceso, ¿cierto?, de fecundación da inicio, por lo que podemos entender, ¿cierto?, da inicio, ¿cierto?, a todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, ¿ya? ¿Y cómo parte este proceso del desarrollo humano, ¿ya?, del crecimiento de un bebé? Tiene que darse a través de la fecundación, ¿ok? Y la fecundación no es más ni menos que lo que mencionamos acá con estas sencillas palabras. Es la unión de un espermatozoide y un óvulo en las trompas de Falopio. Lo que ocurre después, ¿cierto? Todo lo que acabamos de ver es lo que después va dando paso a paso, ¿cierto? Al desarrollo embrionario posteriormente y también al desarrollo fetal. Pero todo parte producto de la fecundación, ¿ya? En donde se une estas células sexuales femeninas, en el caso del óvulo, y la célula sexual masculina, que es el caso del espermatozoide, ¿ok? Entonces, eso es más que nada lo que tiene que ver con la fecundación, con comprender, como decía nuestro objetivo acá, los aspectos básicos de la fecundación. ¿Ok? Así que eso sería en relación a la clase de esta semana en la asignatura de Ciencias Naturales. Espero que les haya quedado muy clarito lo que acabamos de ver en esta clase. ¿Ok? Así que estén muy bien. Cuídense.